Capítulo 81. Déjame pagar por ella, junto con 2 tazas de café y 2 rebanadas de pan. Gracias. Finn entregó un billete y lo colocó sobre el mostrador de la ventanilla de ventas. Finn, ¿la conoces? Wanda se sorprendió un poco. Nunca había oído que tuviera amigos en Nueva York. Al fin y al cabo, este tipo casi nunca salía de casa. No, no lo hago. Finn negó con la cabeza, pero su mirada se posó en la chica. Tras observarla con atención, le resultó familiar, pero no pudo expresarlo con palabras. Llevaba un suéter blanco con capucha y su cabello era ligeramente corto, lo que le daba un aspecto un tanto marimacho. Sin embargo, sus rasgos delicados pero llamativos hacían difícil apartar la mirada. Había en ella un aire de confianza y autoridad, incluso a su corta edad. Ella le parecía familiar, pero Finn no podía recordar dónde la había visto antes. Gracias, el café está delicioso. Gwen sostuvo la mirada de Finn, pero no se avergonzó. En cambio, le ofreció una sonrisa radiante. Si alguien estaba dispuesto a comprarle café, ella no veía ninguna razón para negarse. Le ayudó a ahorrar algo de dinero para el almuerzo. Después de todo, no tenía ni idea de cuándo podría regresar a su mundo original. Una vez que termines tu café, deberías irte a casa. Aunque esta ciudad nunca duerme, la gente necesita descansar. Si no duermes, tu cuerpo empezará a descomponerse. Finn notó las tenues ojeras bajo los ojos de Gwen y supuso que había estado deambulando afuera toda la noche. Aunque en Estados Unidos había leyes estrictas contra el consumo de alcohol por parte de menores de edad, muchos adolescentes aún lograban consumir alcohol a escondidas o visitar bares sospechosos. Pero como eran desconocidos, no le correspondía entrometerse demasiado. ¿Lo has entendido todo mal? Gwen se dio cuenta inmediatamente de que Finn la había confundido con una adolescente rebelde que se quedaba fuera toda la noche. Cometer errores no es gran cosa. Cometí muchos cuando era más joven. Finn la interrumpió. No creía que los chicos que trasnochaban fueran inútiles. Además, estábamos en el siglo XXI. Los adolescentes de hoy tienen acceso a tanta información en línea que resulta más difícil disciplinarlos. A veces, el mejor enfoque era ser paciente y comprender su mentalidad. Finn, ¿puedes dejar de hacer suposiciones sobre otras personas? Wanda, que había estado observando la interacción, notó la vacilación en la expresión de Gwen. Su fuerte intuición le dijo que la niña tenía algo importante que decir. Ella tiró de la manga de Finn para indicarle que dejara de hablar, luego se giró hacia Gwen y le habló suavemente. Hola, me llamo Wanda. Soy una vengadora. Si algo anda mal, puedes hablar conmigo. ¿Los Vengadores? Gwen se congeló por un momento. El nombre me sonaba familiar. Entonces, hizo clic. Sus ojos se iluminaron. Eres la Bruja Escarlata. Después de llegar a este mundo desconocido la noche anterior, inmediatamente buscó información en los periódicos locales. Había leído sobre un equipo de superhéroes llamado los Vengadores. Por lo que había deducido, eran un grupo de héroes, igual que ella. Y no hace mucho tiempo, habían salvado al mundo entero. Si alguien pudiera ayudarla a regresar a casa, probablemente serían los Vengadores. Bruja, pareces bastante famosa. Te reconoció enseguida. Finn sonrió y le entregó a Gwen una taza de café y un trozo de pan. Callarse la boca. Wanda le lanzó una mirada exasperada antes de volverse hacia Gwen. Vamos allá y hablemos. ¿Te parece bien? Ajá. Gwen asintió. Los tres bebieron su café mientras caminaban hacia el parque. Eran poco más de las 7 de la mañana y el parque estaba inquietantemente silencioso. El aire fresco del otoño se filtraba entre los árboles, haciendo crujir las hojas doradas que se habían acumulado en los bancos y senderos. Se llama Finn y es mi, Wanda dudó. No estaba segura de cómo presentarlo. Soy su novio. La Bruja Escarlata a veces se pone tímida. Finn sonrió y agarró la mano de Wanda. Puedo decir que ustedes dos realmente se preocupan el uno por el otro. Gwen no se sorprendió. Ya había descubierto que eran una pareja. Luego se presentó. Mi nombre es Gwen Stacy. La expresión de Finn cambió ligeramente cuando escuchó su nombre. Sus ojos la recorrieron de nuevo y, de repente, las piezas encajaron en su lugar. ¿Gwen Stacy? Gwen asintió. ¿Pasa algo malo? Apretó los puños ligeramente, sintiendo una oleada de nerviosismo. Le preocupaba que ya pudiera existir otra versión de ella en este universo. Según lo que sabía sobre los universos paralelos, podrían existir versiones alternativas de ella misma en diferentes realidades. Algunos incluso podrían tener caminos de vida idénticos. No es nada. Es un nombre bonito.
Finn meneó la cabeza, aunque por dentro estaba sorprendido. No es de extrañar que me pareciera familiar. Ella era Gwen Stacy, la mujer araña de otro universo. En su mundo, no fue Peter Parker quien se convirtió en Spider-Man. Era ella. Pero esta versión de Gwen todavía era joven, probablemente solo tendría 16 o 17 años. Finn no la reconoció al principio, en parte por su edad y en parte porque nunca había visto a Gwen en la vida real antes. Ignóralo. Siempre es así. Wanda, sin darse cuenta de lo que había dicho Finn, continuó la conversación. Gwen, ¿qué querías decirnos? Gwen respiró profundamente y su expresión era seria. Puede que sea difícil de creer, pero, ella dudó. Hablar de viajes multiversales no fue precisamente fácil. La mayoría de la gente no lo creería. No querrás decirnos que eres de otro universo, ¿verdad? Finn preguntó, medio en broma pero ya sabiendo la respuesta. ¿Cómo lo sabes? Gwen instintivamente dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Tranquilo. Estamos en la misma situación. No eres el único de otro universo. Finn la tranquilizó. Gwen los observó atentamente. Tras confirmar que no mentían, finalmente habló. ¿Hay alguna manera de que puedas enviarme de regreso? Ella no tenía muchas opciones. Aparte de Finn y Wanda, no tenía nadie más a quien recurrir. Es complicado. Hay un médico, bueno, un hechicero, que está buscando una solución. Finn pensó que el Doctor Strange todavía estaba en Kamartaj, buscando respuestas en textos antiguos. En realidad, Finn tenía algunas ideas sobre cómo restaurar la realidad él mismo. Después de todo, ya había lanzado el hechizo para borrar la memoria antes. Pero había una manera más fácil. Encuentra a América Chávez. Tenía la capacidad de viajar entre universos. Si lograban localizarla, abrir un portal sería sencillo. Lamentablemente, América Chávez aún no había aparecido. ¿Hay otra manera? No puedo quedarme aquí para siempre. La voz de Gwen estaba teñida de desesperación. Si nunca regresaba, su familia estaría muerta de preocupación. Y ella estaba casi en quiebra. Es solo cuestión de tiempo, pero confía en mí, volverás pronto. Finn le dio una palmadita en el hombro. Volvió a notar sus ojeras. No has dormido en toda la noche, ¿verdad? No tengo dinero para un hotel y hace un frío glacial afuera. Caminé toda la noche. Gwen admitió, forzando una débil sonrisa. Finn, está agotada. Llevémosla al santuario. Wanda tocó la mejilla de Gwen. Su piel estaba helada. Buena idea. La casa de Stephen ya ha albergado visitantes multiversales antes. Justo cuando estaban a punto de irse, Gwen se detuvo abruptamente. Su expresión se volvió aguda. Algo viene. Finn y Wanda se giraron hacia ella confundidos. Mi sentido arácnido está hormigueando. Entonces, auge. Un edificio distante explotó. La explosión sacudió las calles, haciendo volar escombros mientras la gente gritaba y corría a refugiarse. El resplandor ardiente de la explosión se reflejó en los ojos abiertos de Gwen mientras se agachaba instintivamente, preparándose para entrar en acción. Finn y Wanda intercambiaron miradas. Esto se estaba convirtiendo en algo más que un simple café matutino. Ese es el Duende Verde, murmuró Finn, con el rostro ensombrecido. Y si no me equivoco, su voz se apagó al posarse su mirada en la figura roja y azul que se balanceaba entre el caos, esquivando otra bomba calabaza. Los movimientos del héroe eran rápidos y precisos, demasiado familiares. Ese es Spider-Man, confirmó Wanda, mientras sus dedos se crispaban mientras preparaba un hechizo por si acaso. Finn apretó los puños, con el cuerpo tenso. ¿Pero cuál? Capítulo 82. Él es como yo. Gwen miró la figura a lo lejos, sus pupilas se dilataron ligeramente. No solo eran similares, sus movimientos eran idénticos a los de ella. ¿Ella también es Spider-Man? Wanda, de pie junto a ella, finalmente procesó lo que la chica había mencionado antes, el sentido arácnido. La situación había sido demasiado urgente en ese momento como para darle mucha importancia. Ahora, estaba empezando a asimilarlo. Bueno, parece que tu universo también tiene un Spider-Man. Gwen asintió, con sus ojos fijos en la figura que se balanceaba en el planeador. Ese es el Duende Verde, pero, no parece ser de nuestro mundo. No importa quién sea, murmuró Finn. Primero tenemos que detenerlo. Aún así, tenía una idea bastante buena. Ese Duende Verde de allí, su armadura, su postura, todo coincidía con las viejas historias del Hombre Araña de una generación anterior. En este momento, era casi seguro. Tanto el primer como el segundo Spider-Man habían cruzado a este universo.
Déjame manejar esto, dijo Wanda, dando un paso adelante. Sus manos brillaban con una intensa luz escarlata. Auge. Ja 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 ja. El duende verde se carcajeaba, volando en su planeador entre los rascacielos. No daba señales de detenerse, lanzando bombas calabaza a las calles. Los brillantes explosivos de color amarillo anaranjado cayeron al suelo, destrozando el pavimento con sus impactos. Las explosiones rompieron la quietud de la madrugada, haciendo que los civiles huyeran aterrorizados. No tenemos que hacer esto, gritó una voz. Una red salió disparada por el aire mientras Spider-Man, joven, enérgico y ya jadeante, se lanzó tras él. Podemos parar y hablar de esto. Si sigues así, las cosas solo van a empeorar. La amenaza enmascarada de arriba dejó escapar una risa aguda. Oh, sí que eres Peter Parker. No hay nadie en el mundo tan molesto como tú. Con un movimiento de muñeca, lanzó otra bomba directamente al Spider-Man más joven. Más bombas. Tienes una maldita bolsa sin fondo llena de estas cosas. Peter se retorció en el aire, listo para esquivar, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz de la mañana se oscureció repentinamente por el rojo. Un pulso de la magia de Bruja Escarlata envolvió el explosivo, reduciéndolo a la nada antes de que pudiera detonar. ¡Mierda! Los ojos del duende verde se abrieron debajo de su máscara agrietada mientras esa misma energía carmesí envolvía su cuerpo. Su planeador se sacudió. Sus extremidades se bloquearon. Y entonces, la gravedad tomó el control. Con un estruendo espantoso, el goblin se desplomó contra el pavimento. Su planeador se desplomó, saltando chispas al destrozarse los trozos de metal. Su máscara se hizo añicos con el impacto, revelando el rostro magullado y ensangrentado de Norman Osborn. Wanda. Peter aterrizó frente al grupo, su rostro enmascarado se iluminó en reconocimiento cuando la vio a ella y a Finn. Finn sonrió con sorna. Mírate, chico. Estás combatiendo el crimen antes de que la mayoría de la gente llegue al trabajo. Era cierto. A mayor poder, mayor responsabilidad. Y Spider-Man encarnaba esa verdad cada día. No es nada, dijo Peter, rascándose la nuca. En realidad, iba camino a la escuela cuando vio a un tipo raro volando en un planeador. Eso nunca fue una buena señal. Efectivamente, cuando lo siguió, las bombas ya habían empezado a volar. Mientras hablaba, volvió su atención hacia Gwen, solo para quedarse congelado de repente. Había algo en ella, algo intensamente inquietante, que estaba poniendo a prueba todos los nervios de su sentido arácnido. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Sus ojos se abrieron detrás de su máscara. No podía ubicarlo. Pero mirarla era como mirarse en un espejo, solo que, equivocado. Hola, lo saludó Gwen con una leve sonrisa. Soy Gwen Stacy. Spider-Woman de otro universo. ¿Qué? La cabeza de Peter se giró rápidamente hacia Wanda y Finn, buscando una confirmación. Finn simplemente se encogió de hombros. Sí, chico, es complicado, pero dice la verdad. Es una araña de otra realidad. Wanda, sin sorprenderse por la reacción de Peter, le dio el mismo resumen rápido que recibió cuando se vio por primera vez desde otra dimensión. La conmoción de Peter se hizo más profunda. Fue exactamente como cuando vio a otra Wanda. No hubo diferencias, la misma cara. La misma voz. Las mismas expresiones. Ella incluso amaba al mismo Lee. No sé cómo procesar esto, admitió Peter. Ella es Spider-Man, pero no soy yo. Se volvió hacia Gwen. Entonces, ¿hay un Peter Parker en tu mundo? Su sonrisa vaciló. La luz en sus ojos se atenuó. Sí, respondió ella en voz baja. Era mi amigo. Luego, tras una pausa, su voz bajó aún más. Pero él se ha ido. El silencio permaneció entre ellos por un momento. Lo siento, dijo Peter, frunciendo el ceño bajo la máscara. Por su forma de hablar, supo que Gwen y su Peter debían de ser muy cercanos. No pasa nada, Gwen respiró hondo, recomponiéndose. Fue hace mucho tiempo. Gwen, interrumpió Finn. Delante de ti también está Peter Parker. Si se había sorprendido antes, no lo demostró. Ya me lo imaginaba, admitió Gwen. Me lo pidió él mismo. Pero no es mi Peter. Su mirada se detuvo en él, estudiando cada diferencia. Este Peter, joven, torpe, lleno de energía ilimitada, no se parecía en nada al niño tímido, inteligente, pero en última instancia frágil, que ella había perdido. Este irradiaba confianza. Quizás por eso se había convertido en Spider-Man. No le des más vueltas, dijo Wanda con dulzura, tomando la mano de Gwen. Ella lo comprendió. Ella también había perdido gente. La pérdida cambia a las personas.
Deja cicatrices. Y sin siquiera darse cuenta, Wanda se encontró viendo a Gwen como algo más que solo una heroína. Una hermana. ¿Deberíamos ir a ver a Strange?, preguntó Peter. Si las cosas eran tan complicadas, probablemente lo necesitaban. Finn levantó una ceja. ¿No tienes escuela? Peter parpadeó. ¿Hoy es lunes? Sí, genio. La tía May me cubrirá. Vamos. Peter ya estaba saltando de emoción. Nunca había estado en el Santa Santorum, solo había oído hablar de él por Apiogan. Una de las fortalezas mágicas más poderosas del mundo. Esto iba a ser increíble. Mientras tanto, Finn volvió su mirada hacia el inconsciente Norman Osborn en el suelo. Necesitaba hablar con Peter sobre algo pronto. Porque en otro universo, la tía May había muerto a manos de este hombre. Porque en otro universo, Peter había dejado ir al duende. Porque en otro universo, esa elección lo había llevado por un camino oscuro, uno lleno de venganza, pérdida y la aterradora comprensión de que incluso Spider-Man podía romperlo. Y Finn no estaba dispuesto a permitir que Peter cometiera el mismo error. Esta vez no. De vuelta en el Santum Santorum en Nueva York, el Doctor Strange tuvo que asegurar al Duende Verde capturado en el sótano. Las barreras mágicas allí eran antiguas y poderosas, suficientes para contener incluso las amenazas más peligrosas. Como Norman Osborn era simplemente un hombre con tecnología mejorada y tendencias psicóticas, era impotente contra ellas. Una vez que terminó de asegurar al Goblin, Strange regresó rápidamente a Camartag. Había estado trabajando en la restauración de la realidad y dejó una brújula encantada, una herramienta que podía detectar viajeros de universos alternativos. Y lo que es más importante, podía teletransportarlos directamente a la contención si era necesario. También concedió a Finn y a los demás acceso a la biblioteca, bajo estrictas instrucciones. No se permiten hechizos no autorizados, no se permiten artefactos mágicos que interrumpan y, sobre todo, ninguna imprudencia. Señor, ¿puedo aprender magia también? Peter Parker, el Spider-Man más joven, no paraba de hablar desde que entraron. Su emoción era palpable. Si combino la magia con mis habilidades arácnidas, podría convertirme en el primer Spider-Man místico del multiverso. Suena genial, ¿verdad? El Doctor Strange suspiró, frotándose las sienes. Peter, primero, llámame Stephen. Segundo, la magia no se aprende de la noche a la mañana. Y tercero, entrecerró los ojos. Por el amor de los Visanti, baja la voz. Lo siento, murmuró Peter, con aire avergonzado. Es que, el multiverso. Me está volviendo loco. Finn rió entre dientes y le dio una palmadita a Peter en el hombro. Es un niño entusiasmado que ama la ciencia. No se le puede culpar por su curiosidad. Peter sonrió torpemente. Se había quitado la máscara, revelando el entusiasmo juvenil en su rostro. Siempre había soñado con las posibilidades del multiverso, y ahora vivía en él. Gwen, sin embargo, parecía agotada. Bostezó, con sus ojos azules ligeramente entrecerrados, mientras observaba a Peter con una expresión indescifrable. Ahora estaba segura. Este Peter Parker no se parecía en nada al de su mundo. Wanda notó el cansancio de Gwen y se acercó. Oye, abajo hay un sitio para descansar, dijo con dulzura. Deberías dormir un poco. Gwen asintió. Sí, creo que lo haré. Incluso con su resistencia mejorada, había llegado a su límite. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando atrás a los demás. Biblioteca de Camartag. El Doctor Strange abrió un portal en forma de anillo y atravesó hasta Camartag en el Himalaya. La biblioteca del santuario era inmensa, repleta de conocimiento incomprensible para la humanidad. Sus imponentes estanterías albergaban tomos antiguos, grimoríos místicos y pergaminos prohibidos recopilados durante siglos. Recuerda, resonó la voz de Stephen antes de que el portal se cerrara. No toques nada imprudente. Por unos momentos, el silencio reinó en la biblioteca. Peter se volvió hacia Finn y Wanda. Entonces, ¿ahora qué? Finn le entregó a Peter la brújula encantada. Ve a la cámara subterránea y vigila, ordenó Finn. Si ocurre algo, avísanos. Peter frunció el ceño. ¿Eso es todo? Había esperado batallas épicas, hechizos volando por todas partes o al menos una persecución de alto riesgo a través de las dimensiones. En cambio, estaba de guardia. Peter, sé que buscas acción, dijo Wanda con una sonrisa divertida, pero primero tenemos que arreglar la realidad. No se trata de pelear, se trata de restaurar el orden. Peter suspiró pero asintió. Bueno, pero voy a echar un vistazo a los prisioneros de ahí abajo.
Quizás pueda sacarles algunas historias multiversales. Dicho esto, desapareció por la escalera. Finn lo vio irse y negó con la cabeza. A ese niño le encantan las emociones fuertes. Wanda sonrió con suficiencia. Por eso Tony lo reclutó para los Vengadores. Se estiró, dejando ver un atisbo de su tonificado abdomen. Empezaré a buscar en la biblioteca. Cada santuario esconde algo. Quizá encontremos la manera de solucionar esto. Finn dudó. Hay hechizos en el Darkhold que podrían reescribir la realidad. La expresión de Wanda se ensombreció. No. El precio del Darkhold es demasiado alto. Él asintió. Tú toma el ala izquierda, yo tomaré la derecha. Secretos de la biblioteca. La biblioteca del Sanctum Sanctorum estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el tic-tac de un antiguo reloj. Finn deambuló por los estantes poco iluminados, escaneando los lomos de tomos olvidados. Sus dedos recorrieron un viejo libro titulado El hechizo de las 4 estaciones. Interesante, murmuró. El hechizo, como su nombre indicaba, podía manipular las estaciones, modificando el clima y las fuerzas naturales. El Doctor Strange intentó dominarlo una vez, y fracasó estrepitosamente. Mientras Finn pasaba las páginas, de repente se quedó congelado. Una sombra estaba parada al final del pasillo. Una figura familiar. Wanda. Pero algo no estaba bien. ¿No fuiste al ala izquierda?, preguntó con cautela. La Wanda frente a él esbozó una sonrisa lenta, sus ojos brillaban con algo ilegible. Vine a verte, dijo dando un paso adelante. Algo en su voz le provocó escalofríos en la columna a Finn. Finn instintivamente dio un paso atrás. No eres mi Wanda, dijo con firmeza. La bruja escarlata de otro universo se rió entre dientes, con una sonrisa seductora en sus labios. Mi finlandés es muy inteligente esta vez. Finn apretó los puños. La última vez, no se dio cuenta de que era ella hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Esto es el Sancta Sanctorum. Sabes que los hechiceros de Strange están vigilando. La otra Wanda ladeó la cabeza. ¿Estás preocupada por mí? Finn sintió que el aire se hacía más pesado. Esta no era su Wanda. Esta era la Wanda que había masacrado a Kamar-Taj en otro universo. No te preocupes, susurró. En mi mundo, Kamar-Taj no era más que cenizas cuando terminé. La absoluta frialdad de su voz envió un escalofrío por la columna de Finn. Tienes que irte, dijo manteniendo su postura firme. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció. Y luego, un par de brazos delgados lo envolvieron desde atrás. Finlandés, el calor de su cuerpo lo presionó y su voz tembló de emoción. Finn se puso rígido. Esta no era su Wanda. Déjame ir, dijo, intentando alejarse. Su agarre se hizo más fuerte. Me dijiste que lo superara, le susurró al oído. Pero no puedo. Finn sintió una punzada aguda en el pecho. Esta no era su bruja escarlata. Esta era una Wanda que lo había perdido todo. Ya tengo una Wanda, dijo con voz firme pero suave. Sus dedos se curvaron contra su pecho. Puedes tener dos, murmuró. Finn se atragantó. ¿Qué? La Wanda alternativa rió entre dientes con sarcasmo. Tranquila, estoy bromeando. Sus dedos recorrieron su clavícula. Pero tú, eres mía. Finn se apartó bruscamente, rompiendo finalmente su control. Se dio la vuelta, preparado para enfrentarla de frente. Y luego, una voz familiar resonó detrás de él. Finn, ¿con quién estás hablando? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 83. Finn, ¿con quién estabas allí? En un libro antiguo, descubrí que, la voz de Wanda resonó por la gran biblioteca. Sus tacones altos repiqueteaban contra el suelo pulido al acercarse. Pero entonces, su voz se detuvo de golpe y se quedó paralizada, con la mirada perdida en las dos figuras que tenía delante. Su hermoso y delicado rostro se puso rígido, y la calidez de sus ojos se desvaneció en una mirada gélida. ¿Qué haces? Bruja, escucha mi explicación. Finn giró la cabeza para encontrarse con la mirada penetrante de Wanda y rápidamente apartó a la falsa Wanda, que se aferraba a él. Luego, rápidamente dio varios pasos hacia atrás, retirándose hacia su Wanda. ¿No puedes verlo? La falsificación de Wanda se apoyaba contra una enorme estantería, su cabello suelto cubría ligeramente parte de su llamativo rostro y exudaba un aire de confianza sin esfuerzo. Sus ojos, como gemas de color escarlata intenso, se clavaron en los de la verdadera Wanda con una sonrisa provocadora. La ligera curva de sus labios era a la vez desafiante y seductora. Bruja, no escuches sus tonterías. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando apareció de repente.
Finn se paró entre los dos, deliberadamente sin ponerse directamente detrás de su Wanda. Porque estaba preocupado por lo lejos que llegaría su Wanda en su ataque de celos. Sabía que no debía subestimar su capacidad. Incluso cuando se enfrentó a sí misma desde otro universo, no mostró piedad. Finn, no soy estúpido. Wanda puso los ojos en blanco, sin impresionarse. En el fondo, conocía el carácter de Finn lo suficientemente bien como para entender que él no haría algo así por voluntad propia. Pero aún así, la visión de otra mujer, otra ella, abrazando a Finn le dejó un sabor amargo en la boca. Parece que has aprendido a ser más inteligente. La Wanda alternativa soltó una risita fría. ¿Aún recuerdas lo que te dije la última vez? Al oír esto, Wanda se quedó atónita por un momento. Como si compartieran la misma mente, ambas versiones de Wanda comprendieron al instante lo que la otra quería decir. Su tono era firme. No tienes que preocuparte por mis asuntos. Puedo proteger los míos. ¿Tu negocio? Los ojos de la otra Wanda brillaron con burla mientras giraba su mirada hacia Finn y susurraba. Finn, eso no es lo que dijiste cuando me abrazaste hace un momento. Interrogación de cierre. Finn, de pie torpemente entre ellos, parecía completamente confundido. ¿Cuándo dijo algo así? Se encontró con la mirada cariñosa de la falsa Wanda y maldijo por dentro. La falsificación de Wanda era una maestra manipuladora. Demasiado bueno fingiendo. Finn, ven aquí. La irritación de Wanda se encendió y dio un paso adelante, agarrando a Finn del brazo y tirándolo hacia ella. No es que ella fuera egoísta o demasiado posesiva. Pero la idea de que otra persona, otra ella, abrazara a Finn le revolvía el estómago. Y, Finn se dejó arrastrar hacia Wanda sin resistencia. Sin embargo, en el siguiente segundo, una mano suave y pálida agarró su otro brazo, sujetándolo firmemente, negándose a soltarlo. Lo siento, no. Era la falsa Wanda, con su agarre firme. Wanda, te lo advierto una última vez. Suéltame o no seré responsable de lo que pase después. Finn respiró hondo. Hasta ahora, se había contenido porque se parecía mucho a su Wanda y no tenía ninguna enemistad directa. Él también comprendía el trágico pasado que había padecido Wanda y sentía cierta simpatía por ella. Por eso no había actuado contra ella todavía. Su plan era simplemente enviarla de regreso a su propio universo. Pero ahora, las cosas se estaban saliendo de control. ¿De verdad tienes el corazón para hacerme daño? La voz de la Wanda alternativa permaneció tranquila, su expresión ilegible mientras miraba a Finn. Sus ojos escarlata brillaban con un brillo misterioso y pulsaban con poder. Llegó a lo profundo de la mente de Finn, tocando algo primario. Ese era el extraño y peligroso efecto de su magia del caos. Podía influir en las emociones de casi cualquier persona existente. Finn sostuvo su mirada, y una fuerza poderosa lo invadió. Lo perturbó, lo ablandó, porque podía sentir las emociones crudas y sin filtrar tras sus palabras. Finn, muévete. En ese momento, la voz de Wanda resonó detrás de él, aguda y urgente. Una oleada de energía escarlata estalló. La biblioteca, tenuemente iluminada, se iluminó repentinamente con un resplandor intenso. Los libros de las imponentes estanterías temblaron bajo la fuerza, y el espacio mismo se retorció y se fracturó bajo la pura intensidad del poder de Wanda. Los antiguos tomos cayeron al suelo como si huyeran de la inminente batalla. Auge. Bruja, cálmate. Finn salió de su ensimismamiento y se hizo a un lado justo a tiempo para ver cómo la expresión de Wanda se oscurecía mientras extendía los dedos y desataba una poderosa explosión mágica. Una poderosa ráfaga de energía recorrió la biblioteca. Zumbido. Los libros volaron de sus estantes, atrapados por el viento furioso. Textos antiguos se dispersaron por el aire como hojas de otoño en una tormenta. ¡Qué impaciente! La Wanda alternativa se burló y levantó el brazo sin esfuerzo, absorbiendo el ataque entrante. Absorbiendo magia, los ojos de Wanda se entrecerraron en señal de reconocimiento. Ese poder vino del Darkhold. No eres el único que ha estudiado el Darkhold. La voz de la otra Wanda era fría y su palma empujaba hacia afuera. El rayo que había absorbido ahora fue devuelto, pero esta vez, fue amplificado. Más fuerte, más rápido, más letal. La biblioteca se sacudió cuando la fuerza bruta hizo que los estantes se derrumbaran en un efecto dominó. Oye, bruja, Finn sintió el poder caótico surgiendo por el aire. Antes de que pudiera reaccionar, el rayo se dirigió hacia él. Wanda respondió rápidamente con un movimiento de su mano izquierda, convocando un portal detrás de ella. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció.
Un instante después, reapareció a un lado, su mano derecha brillando con energía escarlata mientras conjuraba cadenas de magia de la nada, lanzándolas hacia su contraparte. Pero la Wanda alternativa estaba lista. Su mirada gélida se tornó roja al levantar la mano izquierda. Una barrera brumosa y carmesí se formó frente a ella, deteniendo las cadenas. Maldición, Wanda se mordió el labio con frustración y sus dedos se curvaron mientras reunía más energía. Una vez más, ella disparó una ráfaga. ¿Por qué molestarse? La Wanda alternativa no se inmutó y ya levantó la mano para contrarrestarlo. Auge. En el momento en que sus poderes chocaron, una tormenta de energía escarlata estalló entre ellos. Las luces de la biblioteca parpadearon violentamente antes de romperse por el impacto. Ustedes dos deben parar ahora. Finn se interpuso entre ellos con expresión firme. Tenía que evitar que destrozaran más la biblioteca. Stephen le había advertido antes de irse, diciéndole específicamente que no destruyera la biblioteca. Y ahora, en menos de media hora, estaba casi en ruinas. ¿Me estás ayudando a mí, o a ella? La voz de la Wanda alternativa estaba teñida de sospecha. Creo que ambos necesitan calmarse. No hay necesidad de esto. Finn exhaló bruscamente, con la mirada seria mientras observaba a la Wanda alternativa. No es que estuviera tomando partido. Pero por la forma en la que había peleado hace un momento, parecía que había superado lo visto en el conflicto original de Doctor Strange. Pero en realidad no había lastimado a su Wanda. Eso hizo que Finn dudara. Finn, si no vas a ayudarme, al menos no te interpongas en mi camino. La voz de Wanda estaba tensa. En el momento en que terminó de hablar, zumbido. Ella desapareció y, al instante siguiente, reapareció en el flanco de la Wanda alternativa, con los ojos encendidos de poder. Al segundo siguiente, la biblioteca, que finalmente había estado en calma por un momento, cayó en el caos una vez más. Una batalla entre magos suele ser un espectáculo deslumbrante, sobre todo para las dos brujas. Con solo un respiro, el espacio se llenó de una brillante luz roja, pulsando con pura energía mágica. Se formaron manifestaciones condensadas de varias fuerzas místicas. Alas de energía pura, afiladas espadas conjuradas, barras demoníacas y el aullido de las criaturas convocadas resonaron por toda la habitación. Todo el edificio tembló violentamente. Las estanterías se hicieron añicos, y los libros cayeron en cascada, algunos rotos y otros desordenados. Por suerte, los encantamientos protectores del santuario resistieron, impidiendo que el edificio fuera completamente destruido. Si se tratara de una estructura normal, se habría derrumbado hace mucho tiempo. En medio del caos, Finn luchaba por encontrar una oportunidad para intervenir. Los dos parecían idénticos, lo que hacía casi imposible distinguirlos. Después de haber pasado tanto tiempo con la bruja, esta era la primera vez que Finn la veía tan enfurecida. Y si ni siquiera él podía calmarla, eso significaba que estaba realmente furiosa. Flotando en el aire, el clon de Wanda sonrió con sorna. Eres demasiado débil. ¿Cómo esperas proteger a Finn así? La verdadera Wanda apenas desvió el siguiente ataque, apretando los dientes. Dije que no te preocupes. Desde ayer, las palabras de su otro yo y el dolor que había presenciado en el corazón de su doble la habían atormentado. Las heridas eran profundas. Temía que lo que le había sucedido a ella misma también le sucediera. El clon de Wanda ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos brillantes y perspicaces. ¿Estás segura? Había leído a Wanda como un libro abierto. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y jamás serás derrotado. ¿Y quién la conocería mejor que ella misma? La sonrisa del clon se ensanchó. ¿No quieres saber cómo escapó? Wanda entrecerró los ojos, escrutando la expresión de su oponente. Si mentía, lo sabría al instante. ¿Me lo dirás? No. El clon se rió entre dientes ante la momentánea vacilación de Wanda, claramente disfrutando del tormento. Tú. Exclamó Wanda, con el pecho hinchado y desplomado por la frustración. Aunque su clon no había dicho nada, su petulante diversión la exasperaba. TSK, realmente eres yo de antes. Demasiado ingenuo, demasiado débil. Una energía escarlata brotó de las manos del clon, entrelazándose y formando una red intrincada y masiva que se expandió hasta cubrir toda la biblioteca. El poder en la sala se disparó, haciendo temblar el segundo piso como si estuviera al borde del colapso. El rostro de Wanda palideció levemente ante la fuerza opresiva. Reconoció la magia oscura en acción. Era un hechizo del Darkhold. Pero, comparada con su oponente, se sentía como una simple principiante.
Mientras la enorme red descendía, amenazando con tragarse todo lo que encontrara a su paso, una voz fría cortó el caos. Suficiente. Una masa arremolinada de niebla negra se abalanzó como un maremoto, condensándose al instante en la forma de un enorme dragón. La opresiva oscuridad chocó violentamente con la red escarlata, rompiéndola en fragmentos de energía disipada. La gran fuerza del impacto envió al clon de Wanda volando hacia atrás contra una montaña de libros. Fin. Wanda se giró y lo vio erguido, y sin darse cuenta, corrió a su lado, buscando el consuelo de su presencia como una niña que ha encontrado a su protector. Finn extendió la mano y le pellizcó suavemente la mejilla pálida con una expresión de preocupación. Nunca escuchas, ¿verdad? ¿Ahora sabes lo que es el miedo? Wanda bajó la cabeza y murmuró. Bueno, si me hubieras ayudado antes, te dije que te calmaras. ¿Se ven idénticos? ¿Cómo iba a distinguirlos? Suspiró Finn. Hasta la ropa es igual, y los movimientos también. Me copió el estilo. Resopló Wanda. Los libros crujieron cuando la clon caída se puso de pie tambaleándose, sacudiéndose el polvo de su atuendo carmesí. Su mirada se posó en Finn, llena de algo casi admirable. Finn, eres más fuerte que él. No se refería a Wanda. Se refería a otro finlandés. Finn entrecerró los ojos. Así que sabías que no era él desde el principio. Claro. El clon respiró hondo, intentando reprimir las emociones en sus ojos enrojecidos. Podría olvidar el pasado y empezar de cero contigo. ¿No me das una oportunidad? Lo siento, dijo Finn con firmeza, apretando la mano de Wanda. Ya tengo una bruja. Wanda se relajó visiblemente, dejando escapar un suspiro silencioso que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La mirada del clon se oscureció. ¿Sabes? Podría matarla y asegurarme de que solo haya una Wanda en este mundo. La temperatura en la biblioteca se desplomó mientras ella hablaba. Su expresión devastada estaba teñida de amenaza. Pero antes de que Finn pudiera responder, ella continuó. Aún no lo he hecho. Piensa en lo que eso significa. Con esas palabras de despedida, desapareció en un remolino de niebla escarlata, sin dejar nada más que silencio a su paso. Wanda se volvió hacia Finn, confundida. ¿Qué quiso decir con eso? Nada bueno, murmuró Finn, apartando el pensamiento. Solo tonterías. Wanda frunció el ceño. No era tan mala, ¿verdad? Nunca intentó matarme. De hecho, se pasó toda la pelea enseñándome, guiándome. ¿Quién sabe qué estará pensando? Suspiró Finn, mirando los escombros. La verdad es que ni siquiera entiendo qué pasa por tu cabeza la mitad del tiempo. Descifrarla es imposible. HMPH. Ni siquiera me entiendes, y te preocupas por ella. Wanda lo fulminó con la mirada. Finn sonrió con suficiencia. Quizás solo necesito un paso más para comprenderte del todo. La cara de Wanda se puso roja al instante. ¿Qué último paso? Se interrumpió, abriendo mucho los ojos. Será mejor que no tergiverses mis palabras. Finn se rió entre dientes ante su reacción nerviosa, alborotándole el pelo. Muy bien, centrémonos en arreglar esto antes de que Stephen lo vea. Wanda suspiró, observando la biblioteca destrozada. Sí, tenemos que limpiar esto. Mientras Finn debatía qué hechizo usar, Wanda se acercó de repente, con voz suave. Finn. ¿Sí? Ella dudó por un momento antes de murmurar. Creo que podemos dar ese último paso. Finn se quedó paralizado, y luego su rostro se iluminó. Espera, ¿en serio? ¿Ahora mismo? Reservaré un hotel, ahora no. Wanda se puso colorada, mirándolo fijamente. Y no te pongas tan ansioso. Finn rió entre dientes, y su diversión no hizo más que aumentar. Está bien, está bien. Wanda resopló, cruzándose de brazos. Primero abordemos el lío del multiverso. No quiero que me interrumpan ese día. Finn sonrió. Me parece bien. Pero, ¿qué te hizo decir eso de repente? No preguntes, gruñó Wanda, con la cara aún ardiendo. Si vuelves a preguntar, lo retiro. Está bien, está bien. Pongámonos a trabajar. Wanda suspiró aliviada antes de sonreír levemente. Finn, ¿estás seguro de que puedes arreglar todo esto? Claro. Existe la magia para restaurar objetos. Si el daño no es absoluto, podemos repararlo. Wanda parpadeó. ¿Cuándo aprendiste eso? Justo ahora. Vi un hechizo en uno de los libros. Lo descubrí con solo un vistazo. Wanda. Capítulo 84. La biblioteca desordenada, con libros antiguos dañados apilados como una montaña, dejaría atónito a cualquier discípulo al entrar. Zumbido. Técnica de recuperación.
Con un empujón de las manos de Finn, una brillante luz blanca iluminó toda la biblioteca. Misteriosos encantamientos emergieron, llenando el espacio circundante. Estanterías destruidas y tomos antiguos dispersos se bañaron en el resplandor, recuperándose gradualmente a una velocidad visible a simple vista hasta quedar completamente intactos. Al ver que los libros habían vuelto a su estado original, Wanda abrió los ojos de par en par, asombrada. Finn, tu magia es realmente impresionante. Ella recordó que Finn había mencionado sus extraordinarias habilidades antes, pero este tipo parecía dominar un nuevo truco cada vez que miraba algo. Solo prestó atención. Finn se estiró. El brillo de la bombilla restaurada le daba un tono cálido al rostro. Bruja, primero deberías concentrarte en dominar el Darkhold. Después de todo, su reciente batalla contra la otra Wanda había demostrado que estaba en grave desventaja. Esa versión de Wanda de otro universo estaba claramente en un nivel completamente diferente, ejerciendo todo el poder del Darkhold. Estoy trabajando duro, ¿vale? Practico todos los días, murmuró Wanda, aunque se tomó sus palabras en serio. Al recordar la pelea con su contraparte multiversal, la comprensión la hirió. Su otro yo había dominado la batalla por completo. La brecha entre ellas era insalvable. Y peor aún, no podía librarse de la persistente preocupación de que Finn pudiera serle arrebatado. ¿Qué pasa? ¿Te ves un poco rara?, preguntó Finn con dulzura, al notar su expresión distraída. Nada, solo pienso en cómo ese farsante te abrazó antes, dijo Wanda con la voz teñida de celos. No puedes culparme por eso. Ella me agarró primero, y llegaste justo cuando estaba a punto de apartarla. Finn suspiró, entre exasperado y divertido. Finn, nunca nos separaremos. La voz de Wanda era suave, ligeramente ronca, mientras se desplomaba contra él como un perezoso aferrado a un árbol. Finn no dijo mucho, solo le pasó una mano por el pelo. Hay cosas que no necesitan palabras, solo acciones. Ya casi es mediodía, me muero de hambre. ¿Alguien quiere comer? Se oyó una voz familiar desde el pasillo. Finn y Wanda intercambiaron miradas. Vamos, yo también tengo hambre. Bien. Antes de irse, Wanda echó un último vistazo atrás, asegurándose de que la biblioteca estuviera completamente restaurada. Sabía lo peculiar que era Stephen Strange. Si descubría que su biblioteca casi había sido destruida, probablemente iría a buscar a Finn. Al salir, encontraron a Peter Parker apoyado en la pared del pasillo. Se había quitado el traje y vestía informalmente una camisa de manga larga. Peter, creía que todas las arañas cazaban para alimentarse, bromeó Finn. Ojalá, suspiró Peter. Pero perdí mi mochila esta mañana y ahora no tengo dinero para comida a domicilio. Peter extendió las manos, exasperado. Ser un adolescente sin cuenta bancaria significaba que ni siquiera podía pedir comida por internet. Finn sonrió con suficiencia. ¡Qué mala suerte tienes! Deberías tener uno de repuesto abajo. Sabía que Peter tenía la mala costumbre de perder su bolso, principalmente porque tenía que deshacerse de él en medio de la batalla. Descendieron al santuario subterráneo, donde la atmósfera era fría y oscura. Un ronquido rítmico resonaba por el espacio. Es la hora de comer. ¿Qué quieren comer?, gritó Finn. Pizza. Quiero probar una pizza multiversal. A ver cómo se compara con la nuestra. Eddie Brock se animó al oír hablar de comida. Chocolate. O quizás una cabeza y un hígado o algo así. Ese lagarto se ve bien, la voz áspera de Venom resonó en la cabeza de Eddie. No sabía que los humanos podían cruzar arroz con lagartijas, reflexionó Venom en voz alta. Cállate, Venom, murmuró Eddie. Finn se rió entre dientes. Sabía lo que era lidiar con una compañía indeseada dentro de la cabeza. Norman Osborn, el Duende Verde, permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Desde su captura, había estado lidiando con la realidad de que este era otro universo, uno diferente al suyo. La pesadilla de un científico, en realidad. No podía regresar. Eso significaba que estaba atrapado allí para siempre. ¿Y ustedes qué?, preguntó Finn a los demás. Comeré lo que tú comas. No soy exigente, dijo con indiferencia el Dr. Kurt Connors, el lagarto. Para ser sincero, nunca esperé encontrarme con un dinosaurio, dijo Peter con una sonrisa. Eres mucho más guapo de lo que imaginaba. Y al menos no eres tan exigente. Cuidado con lo que dices, chico, oh. El Dr. Connors entrecerró sus ojos de reptil y sus fosas nasales se dilataron. Peter, cállate, suspiró Finn, tirando de Peter hacia atrás antes de que se metiera en problemas.
Antes de llegar a este universo, conocí a otro Peter, reflexionó de repente Connors. El interés de Peter despertó al instante. Espera, ¿te refieres a otro yo? ¿A otro Spider-Man? Sí. ¿Cómo era? ¿Sabía columpiarse? ¿Usaba pijama? ¿Sabes? Antes me llamaban el chico pijama. Pero da igual, ahora me llaman Spider-Man. Connors se pellizcó el puente de la nariz. Hablas demasiado. Finn negó con la cabeza. Con razón los villanos no te soportan. Los jóvenes tienen energía. Creo que Peter es genial, intervino Wanda. De hecho, me gustaría que nuestros hijos fueran como Peter. Finn sonrió con suficiencia y le levantó la barbilla. Bruja, ¿ya estás pensando en casarte y tener sexo? Cállate y pide comida, me muero de hambre, resopló Wanda, con las mejillas rojas. Tras hacer el pedido, el grupo se instaló. Wanda, absorta en sus pensamientos, repasó distraídamente los antiguos hechizos grabados en las paredes de piedra. Peter seguía bombardeando al Dr. Connors con preguntas, mientras ella intervenía de vez en cuando. Incluso el científico, normalmente sereno, empezaba a mostrar signos de frustración. Finn se recostó, observándolos. Si el Duende Verde y el Doctor Lagarto estaban allí, la llegada de los hombres araña de primera y segunda generación era inevitable. Pensando en el desastre que estaba a punto de desatarse, apenas se dio cuenta cuando llegó la comida. Mientras todos comían, Finn le lanzó a Eddie una bolsa extra de chocolates. Sabía que no debía dejar que Venom tuviera demasiada hambre, a menos que quisiera que Eddie despertara sin la mitad del cerebro. Finn, ¿qué es esto? Wanda miró la comida blanca y pegajosa en el plato y frunció el ceño. Lo adivinaste. Es dulce, respondió Finn, usando una cuchara para remover la comida en hebras largas y pegajosas con una sonrisa traviesa. Finn, te juro que te voy a morder hasta la muerte. Se suponía que esto iba a ser buena comida, y tú la hiciste parecer tan rara. Al ver la sonrisa burlona en el rostro de Finn, Wanda se sonrojó inmediatamente y los recuerdos de sus interacciones pasadas pasaron por su mente. Bruja, ¿dónde está tu mente ahora? Estás pensando en otra cosa, ¿verdad? Finn rió entre dientes al ver su reacción nerviosa. No tuvo más remedio que extender las manos en señal de rendición y señalar el plato que tenían delante. Esto es almidón de raíz de loto. Es bajo en azúcar y muy bueno para la salud, sobre todo para las mujeres. Pero normalmente hay que mezclarlo con agua caliente antes de comerlo. HMPH. Si no fuera por ti, no estaría pensando así. Estás corrompiendo mis pensamientos. Wanda se tocó el lóbulo caliente de la oreja, sintiéndose avergonzada y molesta. El Sanctum Sanctorum, primer piso después del almuerzo, todos tenían una sensación de satisfacción en sus rostros. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, y su resplandor dorado proyectaba una calidez cálida sobre la habitación. La atmósfera era casi mágica, lo que les hacía sentir la somnolencia. Los pájaros cantaban afuera y una suave brisa les rozaba la piel. Era el momento perfecto para una siesta. Bueno, ya comimos y bebimos suficiente. Es hora de dormir, anunció Finn con una sonrisa burlona. Tomó la suave mano de Wanda y la condujo al salón. El santuario contaba con una zona de descanso designada, con baño y todas las comodidades necesarias. Stephen Strange prácticamente vivía allí la mayor parte del año, y si el santuario carecía de instalaciones adecuadas, tendría que abrir un portal solo para encontrar un baño. La idea de que un poderoso hechicero tuviera que teletransportarse solo para usar el baño era divertida. Finn, acabas de comer. ¿No piensas digerirlo primero? Preguntó Wanda, frotándose el estómago. ¿Digestión, eh? ¿Y cómo sugieres que la hagamos? Finn se giró hacia ella, con su atractivo rostro inclinado hacia ella y una sonrisa burlona en sus labios. Hay muchas maneras de digerir una comida, vete al infierno. ¿Por qué siempre piensas así? Wanda enseñó los dientes con frustración y mordió con fuerza la mano de Finn. Pero al instante siguiente, una mano fuerte la agarró por la barbilla y la levantó. Con un movimiento rápido, Finn la levantó sin esfuerzo, presionándola contra la pared. ¿Eh? Antes de que Wanda pudiera reaccionar, sus labios ya estaban sobre los de ella. Sus alientos se mezclaron. El beso fue profundo, largo y apasionante. Wanda abrió los ojos de par en par, sorprendida, pero pronto se sintió derretida por él. La calidez de sus labios, la forma en que su mano le ahuecaba la mandíbula, era imposible resistirse. Cuando finalmente se separaron, sus labios estaban rosados y brillantes. Maldición, Wanda tocó sus labios, pasando su lengua sobre ellos distraídamente.
Bruja, ¿tienes idea de cuánto me tientas? Murmuró Finn en voz baja y áspera. Aléjate de mí. Wanda intentó sonar severa, pero su voz salió débil, casi como una súplica. En lugar de alejarlo, solo hizo que Finn quisiera acercarla más. No. Eres demasiado tentadora y me quedaré contigo para siempre, bromeó Finn, levantándola en sus brazos y llevándola al salón. No se resistió. Después de todo, había pasado toda la noche en un tren y estaba completamente agotada. Con el calor de Finn rodeándola, pronto se quedó dormida plácidamente. Tarde, descanso interrumpido. Un fuerte golpe en la puerta rompió la tranquilidad. Finn fue el primero en despertar. Miró a Wanda, que aún dormía profundamente a su lado, antes de suspirar. Con cuidado, se levantó de la cama, se puso los zapatos y abrió la puerta. Peter Parker estaba allí, luciendo emocionado pero urgente. Finn. Encontré algo grande. La brújula mágica se ha movido. La voz de Peter no era particularmente fuerte, pero fue suficiente para viajar a toda la habitación. Wanda se movió, parpadeando somnolienta. ¿Qué pasa? Bostezó, frotándose los ojos y caminando hacia Finn. Wanda, la brújula mágica se ha movido. Repitió Peter, apenas pudiendo contener la emoción. Llévanos a verlo, dijo Wanda, instantáneamente más alerta. Los tres bajaron apresuradamente las escaleras hacia el pasillo subterráneo. El aire vibraba con un zumbido casi imperceptible, una vibración tenue que resonaba por todo el espacio. Incluso desde el oscuro pasadizo, percibieron algo inusual. Mira esto. Peter señaló hacia la mesa en el centro del salón. Un brillo suave y misterioso emanaba de la brújula mágica. Su aguja vibraba levemente pero apuntaba constantemente en una dirección. La brújula está reaccionando, murmuró Finn, recordando lo que Stephen le había dicho. Significa que la realidad fluctúa. En otras palabras, alguien había entrado en su universo. La brújula no se mueve a menos que aparezca un forastero del multiverso, dijo Wanda, frunciendo el ceño. Si son peligrosos y no los controlamos rápido, podría descontrolarse. En ese momento se escuchó una voz gritando desde detrás de las rejas. Finn, déjame salir. Puedo ayudarte. Eddie Brock, que había estado encarcelado anteriormente, no pudo contenerse más. Eddie, te quedarás aquí. No puedo dejarte salir. ¿Por qué no? ¿No confías en nosotros? No, no se trata de confianza. Si te involucras, la situación podría agravarse de maneras que no podemos predecir. Es más seguro si te quedas aquí. Finn ignoró las protestas de Eddie y regresó a la brújula. Entonces sus ojos se posaron en algo más. Una figura, todavía inmóvil. ¿Ha estado durmiendo todo este tiempo? Murmuró. Bueno, si no estuviera respirando. Peter hizo un gesto de cortarse la garganta. Habría pensado que estaba muerto. Ya basta de tonterías. Vámonos, urgió Wanda. Los tres siguieron la brújula hasta una zona abandonada a las afueras de Nueva York. No había gente ni tiendas, solo una vieja vía férrea que atravesaba el bosque, flanqueada por altos postes eléctricos. La aguja dejó de moverse, observó Finn. Echaré un vistazo alrededor. Peter se puso la capucha y lanzó una telaraña al poste más cercano, que se balanceó por toda la zona. Su mirada aguda escudriñó los alrededores, pero no había nada sospechoso. Nada fuera de lo normal, Finn, informó. Finn frunció el ceño, mirando la brújula. ¿Se habrá roto el hechizo de Stephen? Se preguntó Wanda. Lo dudo. Sus hechizos siempre son precisos. Quizás nos estemos perdiendo algo. Entonces la mirada de Finn se posó en un montón de arena y rocas. Estaba extrañamente colocado. Me vino a la mente un villano. Antes de que pudiera reaccionar, el sentido arácnido de Peter se activó demasiado tarde. Auge. Una enorme oleada de electricidad explotó en uno de los postes, haciendo que Peter se estrellara contra el suelo. Un rayo crepitó violentamente y adoptó la forma de un hombre. Los ojos de Finn se entrecerraron. Lo reconoció inmediatamente. Electro capítulo 85. En el centro del poste telefónico, una figura humana comenzó a tomar forma. Su forma se fusionaba con crepitantes corrientes de electricidad. La poderosa energía lo mantenía suspendido en el aire, mientras arcos de relámpagos se extendían a su alrededor. Era alto e imponente, con la piel oscurecida como si la hubiera quemado un poder puro. Vestido con uniforme de obrero, sus penetrantes ojos brillaban con una intensa luz dorada, reflejando las corrientes que lo rodeaban. ZZZT. ZZZT. Con solo estar allí, el voltaje puro que irradiaba quemó los árboles cercanos, reduciéndolos a cáscaras carbonizadas.
Las líneas eléctricas que alimentaban la red eléctrica de la ciudad se atenuaron repentinamente al absorber la energía eléctrica en su cuerpo. No fueron solo los postes. Todos los dispositivos eléctricos cercanos parpadearon y se apagaron, completamente superados por la fuerza que consumía su energía. El rayo dorado que emanaba de su cuerpo iluminó el cielo nocturno, creando ondas de choque que resonaban en el aire. Peter Parker, agachado en el suelo, miraba en estado de shock. No reconoció la figura, pero podía sentir la electricidad cruda y aterradora que emanaba de él. El crepitar de la electricidad llenó sus oídos, un zumbido incesante de poder. Finn, este tipo parece increíblemente fuerte. Peter se sacudió el polvo mientras se ponía de pie, su voz tenía una mezcla de asombro y aprensión. Finn no respondió de inmediato, su mirada estaba fija en la figura que tenía frente a ellos, Electro. En ese momento, la voz de Wanda Maximoff cortó la tensión. Peter. Usa el hechizo de la brújula ahora. Puede transportar seres mejorados directamente a las celdas de contención bajo el santuario. Antes de esta batalla, el Doctor Strange había inscrito un encantamiento de teletransportación especializado en la brújula, diseñado para atrapar y encarcelar amenazas dentro de las cámaras subterráneas del Sanctum Sanctorum. Peter reaccionó al instante, levantando la brújula y apuntándola directamente a Electro. Un estallido de luz dorada salió disparado. Auge. El hechizo debería haber dado en el blanco, pero en cambio, la energía dorada rebotó en una fuerza invisible, girando en el aire y redirigiendo su trayectoria. En lugar de impactar a Electro, se desvió y se estrelló contra un árbol cercano. En un instante, todo el árbol desapareció. Sanctum Sanctorum, Nueva York. En lo profundo de la fortaleza mística, Eddie Brock y Venom, ya cautivos, sintieron una repentina oleada de energía en el aire. Ruido sordo. Sin previo aviso, un árbol enorme se materializó junto a ellos, estrellándose fuertemente contra el suelo de piedra. Eddie y Venom intercambiaron miradas de confusión. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró Eddie. La voz de Venom retumbó en su mente. Eddie, justo por esto deberíamos haber estado allí. Parece que están teniendo dificultades. Cállate, Venom. Necesito recordarte lo asustado que estabas antes. Suburbios de Nueva York. En lo alto, sobre las líneas eléctricas, Electro flotaba con la mirada fija en el trío que se encontraba debajo. Su expresión se retorció de rabia. Con un movimiento furioso, levantó ambas manos. En un instante, dos rayos carmesí crepitaron, y el aire mismo vibró con energía destructiva. Luego los liberó. Estar atento. Al percibir la explosión inminente, Finn reaccionó instintivamente, agarrando a Wanda y lanzándose a cubierto. Al mismo tiempo, Peter lanzó una telaraña, alejándose del peligro justo cuando los rayos de energía se estrellaban contra el suelo, reduciendo todo a cenizas. Dios mío. Peter apenas tuvo tiempo de respirar antes de que otro rayo cayera hacia él. Electro no estaba atacando al azar, su objetivo específico era Peter. Obligado a un juego implacable del gato y el ratón, Peter esquivó, dando volteretas y balanceándose entre los árboles destrozados mientras arcos eléctricos lo perseguían. Cada impacto cercano enviaba ondas de choque por el aire, destruyendo cualquier cosa que tuviera la mala suerte de quedar atrapada en el radio de la explosión. La destrucción fue total. Los árboles estallaron en astillas, llovieron escombros y el campo de batalla quedó envuelto en una nube de humo y brasas parpadeantes. Electro, viendo a Peter evadir sus ataques, se enfureció aún más. Sus ojos se fijaron en un cable eléctrico grueso y muy cargado. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras se lanzaba hacia adelante, agarrando el cable con ambas manos. Al instante, una descarga eléctrica lo inundó, y su aura dorada se intensificó hasta convertirse en un resplandor casi cegador. La energía que había gastado ahora se había repuesto 10 veces más. Este era el verdadero peligro de Electro, su capacidad de absorber y almacenar cantidades infinitas de electricidad. Cuanto más absorbía, más fuerte se volvía, y su velocidad y potencia bruta aumentaban exponencialmente. Con una última oleada de energía, desató una onda de choque devastadora. Una tormenta eléctrica con Peter en el centro. Spider-Man está en serios problemas. Tenemos que hacer algo. Finn apretó los puños mientras observaba a Peter luchar. Wanda, sin embargo, permaneció tranquila y su energía escarlata cobró vida en sus palmas. Peter, tráemelo. No corras demasiado. Al oírla, Peter no dudó. Se balanceó alto, dando vueltas en el aire antes de aterrizar junto a ella. Sin perder el ritmo, Wanda levantó ambas manos y una esfera concentrada de energía carmesí se formó en sus palmas.
Cuando Electro se lanzó hacia adelante, Wanda liberó la ráfaga. Auge. Un rayo abrasador de luz escarlata se disparó hacia adelante, atravesando el campo de batalla como un cometa. Por una fracción de segundo, pareció que el ataque iba a dar en el blanco. Entonces, sin previo aviso, Electro levantó los brazos. Y lo absorbió. Todo el rayo fue atraído hacia él, desapareciendo en un instante mientras su aura dorada se oscurecía convirtiéndose en un brillo más profundo y siniestro. Los ojos de Wanda se abrieron ligeramente por la sorpresa. Finn, al presenciar el suceso, dejó escapar un suspiro de asombro. Vamos. No solo resiste ataques, sino que evoluciona. Wanda no era una hechicera común y corriente. Sus poderes eran inmensos. Sin embargo, ni siquiera sus golpes más potentes parecían eficaces contra Electro. Y para empeorar las cosas, la absorción lo había cambiado. Su forma había cambiado ligeramente, sus rasgos más afilados, su presencia más amenazante. Ya no estaban peleando solo contra Electro. Estaban luchando contra algo aún más poderoso. Aún así, la breve distracción fue suficiente. Peter llegó a salvo. Pero Electro ya se estaba acercando, su velocidad exponencialmente mayor que antes. Wanda no tuvo elección. Lanzando sus manos hacia adelante, conjuró una barrera protectora, un escudo radiante y dorado que las envolvió justo cuando Electro lanzó otro rayo devastador. ¡Bum! 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 Cada explosión enviaba ondas a través de la barrera, pero ésta se mantuvo firme. Detrás de él, Peter se encorvó, recuperando el aliento. El sudor le goteaba de la frente al volverse hacia Finn. Finn, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué no funcionó la brújula? Finn exhaló bruscamente. Porque el hechizo de Strange solo funciona con entidades físicas. Ahora mismo, Electro no es solo un hombre, es pura energía. Eso significa que la teletransportación no funcionará con él. Peter gimió. ¿Y qué? ¿Estamos perdidos? Finn frunció el ceño. No, pero significa que necesitamos un nuevo plan. Rápido. Mientras Electro se cernía sobre ellos, con sus ojos cargados de rayos brillando con un poder desenfrenado, sabían una cosa con certeza. Esta lucha estaba lejos de terminar. Después de todo, Finn le había quitado la brújula a Peter. Su mano izquierda brillaba débilmente, un brillo etéreo envolvía toda la brújula. Esto llamó la atención tanto de Peter como de Wanda. Peter se inclinó, desconcertado. Finn, ¿qué haces? ¿No dijiste que la brújula es inútil contra Electro? Finn lo ignoró y se concentró en amplificar el brillo del hechizo hasta lograr un brillo casi cegador. Wanda, aún con el escudo mágico en la mano, observó con intriga. Finn, parece que has desvelado otra capa de potencial mágico. Poco después, Finn completó el encantamiento de la brújula. Sujetándola firmemente, salió, abandonando la seguridad de la barrera protectora. Peter instintivamente extendió la mano para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Finn levantó la brújula y un repentino estallido de energía dorada surgió de ella, abriéndose paso a través de los innumerables arcos de electricidad antes de golpear a Electro directamente. Silbido. Con la luz dorada envolviéndolo, Electro desapareció en un instante, transportado como si nunca hubiera estado allí. La tormenta de electricidad, que una vez fue feroz, se disipó y el campo de batalla quedó extrañamente silencioso. Dios mío, Finn. ¿Cómo hiciste eso? Exclamó Peter, arrastrando su cuerpo exhausto hacia Finn. Después de todo, la brújula se había considerado inútil. El propio Peter la había usado antes, sin problemas. Entonces, ¿qué había cambiado? Wanda bajó la mano, permitiendo que el escudo mágico se disolviera. Al acercarse, explicó. Finn estaba modificando el hechizo de la brújula hace un momento. Así fue como logró desterrar a Electro por completo. Finn asintió. La bruja tiene razón. Stephen nunca perfeccionó el hechizo. Si lo hubiera hecho, alejar a Electro no habría sido tan difícil. A pesar de haber eliminado con éxito a Electro, Finn no pudo evitar quejarse de la falta de atención de Strange a los detalles. Los ojos de Peter se abrieron de par en par bajo la máscara. Espera, Finn, ¿sabes hacer magia? Esa comprensión lo golpeó más fuerte de lo esperado. Strange le había dicho una vez que aprender magia requería una habilidad innata. Sin embargo, allí estaba Finn, ejercitándola con soltura. Finn puso los ojos en blanco e ignoró la reacción atónita de Peter. Pero justo entonces, con el rabillo del ojo, Wanda notó algo. Aunque Electro ya no estaba, la brújula en la mano de Finn aún latía con energía mágica. Finn, mira esto. ¿Eh? Finn miró la brújula y frunció el ceño.
Las fluctuaciones no habían cesado. ¿Podría ser que Electro no fuera el único visitante multiversal? Déjame escanear la zona, dijo Peter, superando la sorpresa anterior. Presionó su mano derecha contra la izquierda, activando el sistema de inteligencia artificial de su traje. Una pantalla azul holográfica apareció frente a él, mostrando una interfaz de escaneo avanzada. Con un simple toque, una red de luz roja se extendió hacia afuera, barriendo los alrededores como una versión extendida de su sentido arácnido. Finn dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Peter. No te molestes. Están justo debajo de nuestros pies. Tanto Peter como Wanda miraron hacia abajo, confundidos. Entonces, sin previo aviso, el suelo bajo ellos se movió. La arena burbujeó, juntándose y fusionándose hasta formar una enorme figura humanoide. Antes de que pudieran reaccionar, se encontraron siendo elevados en el aire. ¿Qué demonios? Peter se tambaleaba sobre una superficie inestable, luchando por mantener el equilibrio. La forma gigante debajo de ellos tembló violentamente, tratando de sacudírselos de encima, pero fracasó. Entonces, con la fuerza de un edificio que se derrumba, un puño enorme se levantó y se estrelló contra ellos como un meteoro. Se movieron rápido, saltando hacia atrás al mismo tiempo para evitar el impacto devastador. Peter aterrizó primero y sonrió con suficiencia. Bueno, al menos este grandullón no es tan malo como Electro. Se volvió hacia Finn. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Finn lo ignoró, su mirada fija en su nuevo oponente. Hombre de arena. Por supuesto. Electro había aparecido, así que era lógico que Sandman lo siguiera. Otra anomalía de otro universo. Lentamente, Sandman se giró, observándolos a los tres con ojos hundidos, llenos de arena movediza. Entonces, al ver a Peter, frunció el ceño. ¿A dónde se fue el chico del rayo? Preguntó. Su voz retumbó y sus labios, que parecían arena, apenas se movieron. Lo había visto todo, desde debajo de la superficie, oculto dentro de la arena. Peter, será mejor que tengas una buena explicación, gruñó Sandman. Wanda le lanzó a Peter una mirada sospechosa. No me mires así. Protestó Peter, levantando las manos. No conozco a este tipo. Seguro que me está confundiendo con otra persona. Bajo su máscara, Peter estaba realmente desconcertado. La expresión de Sandman cambió al comprender. No eres el Peter que conozco. Pero antes de que alguien pudiera responder, lanzó su enorme puño con forma de arena hacia Peter sin dudarlo. ¡Guau! El sentido arácnido de Peter se encendió, advirtiéndole justo a tiempo para esquivar. ¿En serio? ¿Por qué siguen intentando golpearme hoy? ¿Qué hice? Gritó Peter, girando en el aire para esquivar otro golpe. Se produjeron una serie de explosiones sónicas mientras los ataques de Sandman se sucedían sin descanso. Peter dio vueltas, saltó y se movió por el aire, evadiendo por poco cada golpe. Cada impacto de los puños de Sandman contra el suelo enviaba temblores que se extendían hacia afuera, y la tierra se agrietaba y se astilló como una red destrozada. El polvo llenó el aire, los escombros se dispersaron y los árboles cercanos fueron arrancados de raíz bajo la fuerza del alboroto de Sandman. Fin. Me vendría muy bien un poco de ayuda. Gritó Peter entre maniobras evasivas. Auge. Otro puño colosal cayó sobre Peter, fallando por poco por centímetros. Peter sabía que no podía seguir esquivando para siempre. Tenía que contraatacar. Con un movimiento de muñecas, lanzó múltiples hebras de telaraña hacia los extremos opuestos del campo de batalla, tirando con fuerza para crear una red enorme. Mientras Sandman avanzaba pesadamente, Peter apretó el gatillo. La red se contrajo, atrapando a Sandman en su agarre pegajoso y haciéndole perder el equilibrio. Auge. La enorme figura se estrelló contra el suelo, levantando una espesa nube de polvo. Por un momento, el silencio se apoderó del campo de batalla. Peter dio un paso adelante con cautela, a punto de evaluar el daño. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sandman se elevó, reconstruyéndose su cuerpo a una velocidad alarmante. Su puño, ahora reforzado con arena densa y compacta, se dirigió hacia la cara de Peter. El sentido arácnido se activó de nuevo. Peter apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero no le hizo falta. Desde poca distancia, Finn levantó la mano. La brújula giró frenéticamente, pulsando con energía dorada. Un rayo de luz salió disparado, impactando directamente a Sandman. Al igual que Electro antes de él, la enorme tormenta de arena de un hombre desapareció instantáneamente, enviado de regreso a donde pertenecía. Peter exhaló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La magia es una locura. Entonces, notó que la expresión de Finn se oscureció.
Finn. ¿Qué pasa? Wanda se acercó más, percibiendo su inquietud. Finn frunció el ceño, mirando la brújula. La aguja seguía girando. Parece que tenemos más invitados en este universo de lo que pensábamos, murmuró.